Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sea donde sea que me estés escuchando, ya sea desde la plataforma ByPL, que te recomiendo que la revises, o también desde el YouTube. Y ya sea que estés escuchándome desde tu trabajo o desde cualquier lado en el que te encuentres, te mando un saludo, te habla David Briones. Y en esta ocasión pues estoy creando un primer podcast porque pues hay temas que no logramos abordar en los videos y que muchos me preguntan. Y pues a veces quiero hablar de esos temas y digo, ¿qué tal en un podcast? Así las personas pueden estar trabajando y a la vez escuchando de alguna duda que ellos tal vez tienen. Entonces bien, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me interesa muchísimo y sé que ustedes también, porque es lo que hemos estado viendo en el canal y es acerca de Spring Boot, ya que muchos han preguntado qué diferencia hay entre Spring Boot y Spring Framework, entre otros frameworks más que tiene Java. Entonces bien, para los que todavía no saben qué es un framework, háganse cuenta que un framework es un marco de trabajo que contiene lo que son librerías. Ya saben que es librería, son un conjunto de clases, métodos y un montón de cosas, funciones por ahí que nos van a servir. Y en este caso lo que hacen es que juntan esas librerías, crean nuevas formas de trabajo y crean lo que es un marco de trabajo, como en este caso puede ser Spring, puede ser BirdX, pueden ser otros. Entonces bien, en este caso, uno de los frameworks muy populares para la hora de programar en Java, hacer backend, ya saben, backend, trabajar con servidores, es muy común ver lo que es Spring Boot. Y en muchas de las compañías ver Spring Framework. Creo que es más común ver Spring Framework que Spring Boot en compañías que vienen trabajando con Java. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Muy bien, cuando nosotros teníamos Java, nosotros sabemos que Java encontramos la versión estándar, que en este caso es para construir aplicaciones, ya sea JavaFX, ya sea con el que construimos clases, un montón de cosas, ¿no? Pero estas son más comunes como para escritorio. Entonces, estas herramientas se llama Java SE o Java Standard Edition, que nos va a servir más que todo para construir aplicaciones Java. Entonces bien, ya Java Enterprise Edition viene siendo un conjunto de librerías, herramientas, servidor y toda la onda que nos permite a nosotros trabajar en aplicaciones de servidor. Algo así como lo que están acostumbrados muchos a ver como PHP, entre otros lenguajes. Hacerlo del lado del servidor y luego tener con HTML y JavaScript. Pero ¿qué pasaba con Java Enterprise Edition? Java tiene algo que para mí, a mi parecer, es muy genial y creo que es algo que muchos adoramos y también puede ser muy odiado, y es que Java es un poco estricto a la hora de escribir lo que nosotros a la hora de escribir nuestros programas. Porque por ejemplo Java trajo lo que eran patrones de diseño. Para los que no saben, patrones de diseño son prácticas que nosotros utilizamos. Entonces, en este caso, había demasiada complicación en aquel entonces cuando se utilizaba Java Enterprise Edition. Entonces vino una empresa, la cual en ese tiempo se llamaba Spring Framework, y crearon lo que es un framework. O sea, agarraron Hibernate, agarraron los Enterprise Java Beans. Para los que no saben qué son los Enterprise Java Beans, vienen siendo pues una librería que nos permitía a nosotros como meter en una clase, poder meter algunos datos que íbamos a ocupar, que íbamos a almacenar en memoria, ya sean conexiones, etcétera. Y en este caso nos permitía a nosotros poder también manejar inyección de dependencia. El único detalle es que Oracle ha sido un poquito duro a la hora de trabajar con esto. Entonces, ya con Spring Framework agarraron también Hibernate, que es un ORM muy famoso en Java, y agarraron otras herramientas y ellos construyeron un conjunto de un marco de trabajo, le vamos a llamar así, o un framework, el cual se llamó Spring Framework. Spring Framework tenía algo muy genial, y es que tenía un contenedor de inyección de dependencias que nosotros nos permite que nosotros podamos, por ejemplo, imagínense que vamos a utilizar para enviar un correo, pero ese correo lo vamos a enviar en varias ocasiones. Entonces nosotros solo creábamos una vez y luego lo metemos en un MIM, porque todavía se hace, solo que voy a explicarles un poco las diferencias. Y luego cuando tú lo hacías con XML y podías usarlo donde tú quisieras. Entonces esto le hacía a los desarrolladores manejar su código de una manera más fácil. En cambio, como lo hacía lo que son los Enterprise Java Beans, que también venía siendo de una manera muy similar, pues se miraba muy complicado porque imagínate tú que
bueno, a mí me pasó esto, cuando yo estuve trabajando con Java Enterprise Edition, hubieron muchas ocasiones en las que me tocaba que subir archivos y tenía que descargarme librerías de terceros y hacer un montón de cosas. Y vino lo que es el Spring Boot, el Spring Framework, y unió todo esto. Ya teníamos una sola herramienta en la cual podíamos encontrar todo. Y ya tú solo te descargabas los módulos que ibas a necesitar y ellos ya te construían la mayor parte de herramientas que tú ibas a necesitar. Por ejemplo, ya para subir un archivo, entonces ya tú declarabas, entonces ya tenías ya tenías un espacio de trabajo, tenías un montón de herramientas, entonces tú decías, no, vamos a utilizar Spring. Muy bien, entonces te voy a hablar un poquito de las ventajas que tiene este framework, porque todavía existe. Entonces, ¿qué es lo bonito de Spring? Que tiene un contexto de inyección de dependencias que nosotros nos permite en un solo, imagínate como una cajita, y en esa cajita tú metes todos los bins que vas a necesitar. Cada bin puede ser, no sé, una conexión, un servicio, donde tenés lógica de negocio, etcétera. Entonces son un montón de herramientas que a nosotros pues nos facilitan la vida como desarrolladores. Y lo bonito que es programación orientada a aspectos. Para los que no saben qué es programación orientada a aspectos, háganse cuenta que la programación orientada a objetos es donde nosotros declaramos clases y toda la onda. Pero la programación orientada a aspectos nos permite a nosotros que en vez de que nosotros, por ejemplo, llamemos a un método, por ejemplo, creamos el método persona y le damos persona.correr, el método se llama por sí solo, vamos a decirlo así. En este caso, pues, por ejemplo, como mantenían, o sea, la inversión de control, así se le conoce más a esto. Entonces, ellos lo que hicieron básicamente es que si tú te ibas a una ruta, por ejemplo, y la tenías mapeada en un método, entonces el método se ejecutaba. De esta manera era como llamábamos todo. Y les voy a ser sinceros, como desarrollador, pasar de estar creando servlets, JCP, a pasar a Spring Framework, para mí fue genial. Porque también tenemos lo que es Stylelift, motores de plantilla, que son como, o sea, esos motores de plantilla lo que nos permiten a nosotros es que, por ejemplo, tú tienes un XML o vamos a decir así un HTML que va a ser tu cuerpo de la página y a nosotros nos permitía que JCP, recuérdense que nosotros con JCP nosotros metíamos código Java dentro de nuestras páginas, pero ya con lo que es el motor de plantilla nosotros teníamos, o sea, tenemos el código, lo tenemos aparte y a la hora de programar las vistas lo hacemos de una manera que ya no estamos metiendo código de programación, creando variables ni nada de eso. No, eso lo hacemos en los controladores. Porque esto es otra cosa que te estoy comentando. Que recuerda que estos tienen nuevas prácticas de programación. Entonces es lo que hace genial a tener un framework, a un marco de trabajo de tu parte. Ok, sumándole estas ventajas, lo más genial que también tiene mensajería, acceso a datos. Por ejemplo, nosotros, bueno, a mí en una ocasión en mi trabajo me tocó instalar un broker con RabbitMQ y pues tú puedes utilizar Spring, lo cual es genial y tiene muchas integraciones y a la hora de manejar testing es algo muy genial. Entonces, este fue un montón de cosas que Spring vino a solucionarnos la vida de programadores para los que nos encargamos de trabajar con Java Enterprise Edition. Pero claro, todo ese montón de ventajas también tenía sus desventajas. Y el detalle era que Spring, por ejemplo, Spring lo que hacía era que agarra tu Java Enterprise Edition y hay un dispatcher que se llama dispatcher servlet, es un servlet, imagínense que es el servlet central, y lo que hace Spring es que lo agarra y carga todo su contexto ahí, algo así, para que se dan cuenta. Entonces lo que hace Spring básicamente es que tu Java Enterprise Edition, tú escribes en Spring y Spring se trata de interpretar lo que hiciste y lo mete en ese Java Enterprise Edition. Entonces esto tiene muchas ventajas, ¿verdad? La desventaja que teníamos es que en Spring Framework teníamos que estar escribiendo demasiado XML. Y créanme que cuando les digo demasiado, es muchísimo XML. Todavía a día de ahora hay muchas empresas que utilizan esto. Pero claro, lo utilizan porque tienen cierta parte que escribieron ya hace tiempo. Entonces tienen que estar en mantenimiento. Otra cosa muy genial que a mí me gustó de Spring Framework fue la Spring Expression Language. Que son un montón de anotaciones, perdón, que son un montón de expresiones que nosotros escribimos para poder trabajar en la especificación de Java Server Page. Entonces esto es muy genial. Por ejemplo, si tú querías que un botoncito se le mostrara dependiendo de un rol, con una expresión tú lo lograbas hacer. O tú lo logras hacer porque todavía existe. Pero bueno, cuando tenías demasiado XML y vino esto de los microservicios,
ahora ya nos tocaba que imagínate, estar programando muchas aplicaciones, porque lo que son microservicios, para que te hagas cuenta, es que tú separas toda la lógica, porque cuando tú trabajas con Spring Framework y tienes toda la lógica de tu negocio ahí, toda la capa de acceso a datos, todo, lo que estás haciendo, a eso se le llama un monolito. Entonces lo que pasa es que los monolitos son un poquito deficientes, o sea, cuando ya tienes una aplicación un poco grande que necesita una alta disponibilidad. Entonces, entonces bien, ahora vamos a hablar un poquito para que entendamos bien qué viene a ser Spring Boot. Entonces, imagínense que ya cuando nosotros se nos alteraba demasiado las cosas, porque en este caso voy a tocar un temita y voy a poner una empresa de ejemplo que vino a remodelar esta industria y fue Netflix. Netflix necesitaba una alta disponibilidad de su backend, porque imagínense, vamos a poner este ejemplo, Juego de Tronos. Ustedes saben que es una serie muy, pero muy solicitada. Entonces imagínense que, bueno, creo que Juego de Tronos es de HBO, pero supongamos, creo que también está en Netflix, no sé. Entonces imagínense que cuando ellos liberan toda la temporada, la ven 10 millones de personas. Entonces vamos a poner ese ejemplo. Y que cada serie, pues está pesando, toda la serie, cada temporada, vamos a suponer que pesa unos, que podríamos decir que unos 8 gigabytes. Entonces imagínense, hagan cálculos, serían demasiadas peticiones. Entonces vinieron ellos y dijeron, pues hombre, ¿cómo vamos a hacer en este caso? Entonces ya comenzaron a hacer lo que es la arquitectura de microservicios. Para que tengan cuenta qué es la arquitectura de microservicios, que la verdad es algo que he estado estudiando los últimos meses, y pues bueno, voy a desplegar mi primera aplicación de microservicios, que va a ser la plataforma de BytePL, en la cual pues vamos a tener un servicio de lo que son videos, ¿verdad? Entonces bien, los microservicios vienen a hacer lo siguiente. Hacen que, por ejemplo, nuestro monolito en el que tenemos todas las capas, las separemos. Separemos cada capa. Imagínense, por ejemplo, esta es la capa en la que yo trabajaba, por ejemplo, el streaming. Vale, lo voy a poner así. Esta es la otra capa en la que yo trabajo archivos. Esta es la otra capa en la que yo trabajo, por ejemplo, el procesamiento de video. Y esta es la otra capa de acceso a datos. Entonces tú las separas así. Tú separas, imagínate, 4 backends que ahora funcionan complementándose. Entonces, bien, imagínense que también tenemos que tener un servidor el cual va a ser de puerta única de entrada. Entonces, en esta puerta única de entrada, ya lo que nosotros tenemos tiene que ser a lo que se le conoce mejor como un API Gateway. No voy a hablar mucho de microservicios, pero sí les voy a dar a entender qué es lo que pasaba. Entonces, imagínense que, por ejemplo, el API Gateway, que es la puerta de entrada, comúnmente es un proxy. Eso es lo que es todo. Entonces, tenemos que construir esto también en Java. Ya son 5 backends. Imagínense también un servidor de configuraciones. Ya son 6 backends. Imagínense el de seguridad o Out2, por ejemplo. Ya son 7. Y otro backend más. Y son 8. Y se nos hacen bastante backend. Entonces, ya lo que se necesitaba era que bastante backend. Entonces, básicamente lo que teníamos también era que, por ejemplo, cuando liberaban una serie completa, entonces lo que se necesitaba era una alta disponibilidad y metían más, esos backends se podían autorreplicar, tal como lo hacen las bases de datos hoy en día, porque también en base de datos hay microservicios. Entonces, ellos necesitaban replicar. ¿Y qué pasaba? Que necesitaban replicar estos backends y que cuando ya no se necesitaran, entonces se apagaban las máquinas para no estar gastando recursos que nos iban a necesitar. Entonces, bien, ya teníamos que, imagínense, tendríamos que hacer bastantes configuraciones. Solo imagínense instalar un backend y luego tener que borrarlo. Tenía que usted instalar el Tomcat, también tenía que meterle, por ejemplo, el SSL, configurar el proxy. Bueno, en este caso pueden utilizar Soul Server, que es para proxy. O, bueno, en este caso nosotros, pues también, yo también he utilizado NGRX. Eh, es muy bueno NGRX y me gusta demasiado, la verdad. Entonces, bien, ya esto lo que vinieron haciendo fue, se creó Spring Boot. Spring Boot es el mismo Spring Framework por debajo, pero tiene un auto configuration que lo que hace es que configura todo. Ya no tienes que hacer XML, ya no tienes que hacer muchas cosas, ya no tienes que instalar el Tomcat, ya no tienes que instalar un montón de cosas más. Y es totalmente modular. Entonces Spring Boot viene siendo, algunos preguntan, ¿es la sustitución de Spring Framework? Claro que sí. ¿Y será que va a desaparecer Spring Framework? Pues lo veo poco porque hay muchas empresas que todavía hay que darle soporte. Yo trabajo en una empresa con Spring Framework y trabajé mucho Java Enterprise, y pasar de Spring Framework al nuevo Spring Boot, pues ¿qué les puedo decir?
dependiendo de la complejidad de nuestro sistema, puede llegar a ser muy fácil o muy difícil. Pero creo que en la mayoría de los casos es totalmente fácil, sencillo. Entonces, porque casi todas las anotaciones todavía están habilitadas. Son muy pocas las que todavía se encuentran deprecadas. Entonces, vale la pena utilizar microservicios a día de ahora. Pues yo puedo decir que sí y no, porque si tienes un pequeñito blog que solo lo ven 3 o 4 personas, pues puede que sí, pero si tienes una startup que está en constante crecimiento y que, o de repente, por ejemplo, vamos a suponer una plataforma de servicio de video, por ejemplo, nosotros en el caso, que nosotros queremos tener alta disponibilidad de los videos, porque les voy a explicar qué es lo que está sucediendo ahorita en la plataforma, en Community, que por ejemplo, esta tenemos en PHP. Y es una página que como es servicio de video, entonces la red de video, como tenemos que mandar archivos, cada paginita, cuando tú ves, la página pesa tal vez unos 3 megas, pero como el video pesa 40 megas, entonces cada petición se vuelve 40 megas, porque tú ves la mayor parte del video. O algunos que ven, pues, el detalle está en que las páginas son un poquito pesadas. Entonces, en la red de nuestro servidor se llena, se congestiona. Entonces, esto hace que cuando tú cargas una página, se tarde unos 3 o 4 o 6 segundos en mostrar la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en este tipo de casos nosotros necesitamos balanceos de carga. Esto es un poco sobre lo que es la nube, lo que son la web elástica, pero esto creo que da para hablar en otro tema. Entonces, bien, ya tratando de hablar un poco porque es que a la gente le gusta trabajar tanto con microservicios y Spring Boot. Bueno, el detalle está en que a la gente le gusta trabajar esto porque la mayor parte de cosas, miren, lo voy a ser sincero, la mayor parte de cosas de las ventajas que tiene Spring Boot es que casi todo lo hace. Básicamente nosotros lo que nos toca que programar es la lógica de negocio. Por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos un balanceo de carga. Por ejemplo, si 20 personas mandan una petición a un video, lo que hace es que con un algoritmo detecta cuál es la mejor instancia para que le mande ese video. Entonces, eso lo hace Spring, usted no va a hacer nada. Usted lo que le va a decir es qué tipo de algoritmo va a utilizar. Si por ejemplo que sea el random o que de repente vea cuál es la mejor instancia, etcétera. Entonces, esa es la ventaja de Spring Boot. Y es una ventaja que nadie se la va a quitar, la verdad. Porque todo lo hace Spring Boot. Claro que también tenemos que programar, meterle lógica de negocio. ¿Y cuál es esta? Esta es la desventaja que tiene Spring Boot. Como él todo lo hace, tú tienes que hacerlo a su manera y no a la tuya. Que bueno, en Spring no es mucha la desventaja, pero podría llegar a pasar, no sé, aunque yo no creo. Lo que pasó con Angular. Angular JS es una versión de Angular muy genial, la verdad. Y me gustó mucho. Cuando comencé a utilizar Angular JS, pues fue feliz. Yo todavía utilizo Angular JS porque hay aplicaciones que hay que darles seguimiento. Pero ¿qué pasó con este framework cuando lanzó la segunda versión? Que todo cambió. Entonces es lo que pasó de Spring Framework a Spring Boot. Y es una desventaja que presenta utilizar frameworks. Aunque si son proyectos totalmente grandotes, pues puede hacer que más bien nos venga a ayudar muchísimo. Porque esta es otra cosita que no he mencionado de los microservicios. ¿Y cuál es la ventaja de utilizar Spring Boot? Que por ejemplo, vaya, ahorita nos pasa que nosotros tenemos casi la mayor parte de la infraestructura hecha en Java. Pero no es toda la que está hecha en Java. Hay una parte que está hecha en Laravel y yo puedo conectar esos microservicios y que se conecten con Laravel. Porque lo hicimos en Laravel porque pues bueno, en recursos es un poquito menos y pues porque parte del equipo le gusta trabajar en eso. Y esto bueno, al menos en la empresa nos ha creado un ambiente mejor. Ahora, hay otras empresas que solo trabajan Spring, solo Spring. Y pues bueno, esto tiene una gran ventaja. Porque cuando todo está en Spring, todo el mundo lo entiende. Pero la desventaja está que hay cosas que Spring es bueno que otros lenguajes suelen ser mejor. Por ejemplo, aunque ya ahora Spring Framework les voy a decir que está mejorando. Digo Spring Framework porque también sigue dándole seguimiento a Spring Framework. Por ejemplo, tenemos el proyecto Webflux, que tengo un video aquí, se los dejo en la descripción o se van al canal y lo buscan. El cual es un proyecto que nos permite manejar asincronía, lo que se maneja en Node.js. Y bueno, ya lo podemos tener en Java. Y bueno, también de eso creo que va a dejar para otro podcast en el cual podamos hablar un poco más sobre esa tecnología. Bien, entonces esas vienen siendo las diferencias entre Spring Boot, Spring Framework y Java Enterprise Edition. Y espero que hayamos aclarado muchas de las dudas y que les haya gustado este primer podcast. Estoy muy agradecido por poder grabar un video y que me puedan escuchar y puedan compartir. En esta ocasión, pues, este podcast decidí grabarlo porque casi no tengo mucho tiempo para estar editando videos. No quiere decir que voy a dejar el canal y solo voy a grabar podcast, no.
tampoco los quiero abandonar. Quiero enseñar a muchas personas cosas que pues, o sea, hablar un poco más sobre estos temas que son muy interesantes, como los que me acaban de mencionar en mi página de Facebook, que los recomiendo que se vayan, síganme en Facebook, Instagram también, que tengo Instagram, y también en LinkedIn. En LinkedIn subo un poquito sobre lo que estamos estudiando, qué cosas estamos sacando y cosas que te van a interesar muchísimo, yo lo sé. Entonces, también sígueme en Facebook, que ahí tengo, pues, ahí tenemos bastantes seguidores que siguen bastante nuestro contenido y le doy gracias a todos porque estamos creciendo en esta enorme comunidad y más con la plataforma que vamos a lanzar. Bueno, si alguno desea proponer algún tema, que se vaya a mi página en bytecodehn, facebook.com bytecodehn, y que diga: David, por favor, ¿crees que puedes hablar de este tema? Como por ejemplo las personas que me acaban de escribir aquí y me dicen que si yo puedo hablar sobre los mitos a la hora de trabajar. Otra persona que me dijo experiencia en el ámbito laboral. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado este podcast, pues, y que se entren a la plataforma. Si me pueden ayudar un poco a compartir, así llegamos a más personas. Y bueno, para las donaciones ahí lo tienen en la descripción del video. Chao, hasta la próxima.